Buenos días familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, me da mucho gusto poder saludarles en esta mañana tan hermosa que Dios nos regala y bueno, como ya muchos lo saben, hoy nos corresponde comenzar una nueva serie, así que prepárate, prepara tu libreta, prepara el lugar donde tomas apuntes porque estoy seguro que lo que vamos a estar estudiando y aprendiendo del Señor va a ser de mucha bendición para tu vida, como también lo ha sido para la mía. Así que vamos a comenzar esta serie que lleva por título Esperanza de Gloria. Ese es el título de la serie. Vamos a estar estudiando algunas cosas por los próximos 3 fines de semana, en donde vamos a estar aprendiendo acerca de cómo Cristo representa para nosotros nuestra esperanza de gloria. Y el día de hoy me gustaría poder dar inicio a esta serie con esta predicación que hemos titulado Él volverá. Tú puedes apuntar ese título, Él volverá, y vamos a iniciar con esta serie y esta predicación del día de hoy. Me gustaría que fueras con tu Biblia al Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Y a partir del versículo 24 podemos leer lo siguiente. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho. Mira cómo aquí ya el Señor empieza a profetizar acerca de sí mismo. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cristo le está hablando a judíos que conocían esa historia y les dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. El Señor le habla a sus discípulos, les enseña constantemente. Y estamos en una parte de la enseñanza de Jesús bastante peculiar, algo que como iglesia siempre debemos de tener en nuestro acervo espiritual. Y es que Jesucristo nos ha dicho Él mismo que se ha constituido para nosotros a través del apóstol Pablo, nos ha enseñado que se ha constituido para nosotros como nuestra esperanza de gloria. Y quiero decirte eso, cuando uno habla sobre iglesia, es sinónimo de esperanza de gloria. Hacer iglesia significa que nosotros estamos esperando que algo ocurra, porque en la fundación misma de lo que somos como congregación y lo que somos como iglesia, se nos fue dada promesa. Y esa promesa es la que representa la esperanza para ti y para mí como hijos de Dios. Tú y yo tenemos una esperanza de gloria. Y quisiera platicar un poco acerca de qué es esto. En algún momento, el Señor Jesús también les dijo a los discípulos que ellos pasarían por cosas muy tremendas, por cosas muy negativas, que las cosas que estarían viviendo serían cosas que representarían un reto en su vida para ellos. Mira, acompáñame a lo que dice la palabra. La palabra dice de la siguiente forma. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Me gustaría que subrayaras eso, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Gloria al Señor por esta palabra hermosa.
Ciertamente el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que iban a pasar por momentos de tristeza, que iban a pasar por momentos incluso de amargo dolor, pero que en algún momento Él los volvería a ver. Ahí tenemos una promesa hermosa. Yo no sé cuántos de ustedes puedan decir amén a esa palabra y poder tomar esa promesa de parte de Dios. Yo algún día voy a volver a ver a mi Cristo, así como vino hace 2000 años, Él va a regresar y lo voy a volver a ver. ¿Hay alguien que pueda decir amén a esa palabra? La iglesia tiene una esperanza. Esa esperanza es que volveremos a ver a Cristo. Durante 2000 años la iglesia ha avanzado a través de esa promesa y se ha levantado de muchas caídas y ha prosperado en muchos aspectos, siempre con la única esperanza de que tú y yo volveremos a ver a Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hoy yo quiero decirte, hay una promesa en la palabra para ti y para mí, y es que tú y yo lo vamos a volver a ver. ¿Cuántos pueden tomar esa palabra en su corazón? Porque, hermano, eso que vivieron los discípulos, ellos que pudieron verlo manifestado en carne, que caminaron con Él, ciertamente ellos tuvieron la bendición, pero tú y yo tenemos la promesa de que lo vamos a ver. En este momento Jesús estaba profetizando. Muchos no entendían estas palabras, como normalmente ocurre con las palabras proféticas. Quiero decirte que cuando hay palabra profética, muchas veces no se entiende. Hay veces que estoy seguro que te ha ocurrido que alguna persona con un don profético viene y te dice alguna palabra profética que tal vez no se pueda comprender. Esto es normal, porque la palabra profética casi nunca es entendida en el momento en el que se expresa, sino que es entendida en el cumplimiento. Si hay alguien que está tomando notas, apunte esto. La palabra profética no se entiende muchas veces en el momento, pero se va a comprender en el cumplimiento. Cada palabra, cada promesa que Dios nos ha hecho a nuestra vida y a nuestro corazón, se van a cumplir. Alguien, por favor, diga amén. Porque el Señor no miente, el Señor no es hijo de hombre para que se equivoque o para que se arrepienta. Así que tú y yo tenemos la confianza de que las promesas del Señor en nuestra vida se van a cumplir. Así les dijo a sus discípulos que pasarían por cosas muy duras y que estarían en una tristeza muy profunda, pero que Él iba a cambiar esa tristeza en gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor siempre viene a transformar nuestra vida, a transformar nuestra historia. Y todo lo que en algún momento puede ser tristeza, todo lo que en algún momento puede ser llanto, todo lo que en algún momento puede significar incluso depresiones fuertes, el Señor en un instante, alguien diga amén, por favor, lo va a transformar en un gozo. Dice el Señor, os volveré a ver y nadie, dice la palabra, va a poder arrebatarles ese gozo. Hermano, yo hoy quiero hablarte de esto. El gozo que Dios nos ha dado, el gozo que Él representa para nosotros es más grande que cualquier problema. Es más grande que cualquier circunstancia que tú y yo estemos viviendo. Oh, el Señor, nuestra esperanza de gloria, es más grande que cualquier cosa que nos pueda estar ocurriendo. Por lo tanto, graba esto en tu corazón. No hay nada que pueda arrebatarnos el gozo que el Señor nos ha entregado. Me recuerda mucho un libro de Charles Dickens, Las dos ciudades, en donde hablaba que en un mismo momento existía el caso de Londres y Francia. Al mismo tiempo, Londres y Francia estaban viviendo situaciones muy diferentes. Londres estaba pasando por un avivamiento con los hermanos Weasley, y Francia estaba pasando en ese momento por una guerra civil, una revolución al interior de su país. Y estaban viviendo momentos muy diferentes y en los dos países había cristianos, hermano. Y en ese momento era tal la diferencia entre ambas ciudades, dos de las ciudades más importantes del mundo, y se asemeja mucho a lo que el Señor nos ha dicho. Tú y yo podemos estar pasando por mucho sufrimiento, pero hay un avivamiento que viene, hay un avivamiento dentro de nosotros que se llama Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Y a Él es a quien debemos atender, porque lo que Él tiene para nosotros, hermano, no hay nada que lo pueda reemplazar. ¿Cuántos pueden decir amén esa palabra? Nada reemplaza aquello que Dios ha querido sembrar en sus hijos. Cuando Jesús les está hablando a sus discípulos y les está comentando acerca de todo esto que va a pasar, ellos no sabían, hermano, que en poquitas horas de que Jesús les estaba explicando esto, ellos iban a perder a Jesús. Ellos no lo sabían. Cuando estaban escuchando esto, nunca se imaginaron que en poquitas horas ellos iban a perder a Jesús. Iban a perder a su más grande soporte, aquel que con quien habían caminado. Ellos estaban acostumbrados
a caminar con el Señor, estaban acostumbrados a ver sus milagros. Escucha esto, por favor, y que el Espíritu Santo te dé revelación. Pero ellos ya no eran los pescadores que antes eran, no eran los cobradores de impuestos que antes eran. Ahora caminaban con el Señor y estoy seguro que su espíritu se deleitaba cuando caminaban con Él y cuando podían ver cada uno de sus milagros. Cómo alimentó a multitudes, cómo multiplicó los alimentos, cómo le dio vista a los ciegos, cómo levantó a los muertos, cómo sanó a los leprosos. Ellos no sabían que este hombre maravilloso al cual ellos habían dedicado ya 3 años de su vida estaba a punto de ser arrebatado de ellos. Estaba a punto de irse. Ellos no sabían, hermano, que eso que los estaba soportando, eso que les estaba dando tanta bendición, eso que les estaba enseñando tanto, el Hijo de Dios iba a ser quitado de en medio de ellos. No lo sabían, pero en poco tiempo lo perdieron. En poco tiempo fue apresado. Tú conoces esa historia. Y ellos tuvieron que ver ese proceso. Dice la palabra que fueron llenos de temor cuando se empezaron a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y cómo el Señor Jesús era prendido. Dice la palabra que muchos huyeron de donde Él estaba. Y dejándolo solo se fueron llenos de miedo. Porque aquel que representaba todo para ellos estaba a punto de ser eliminado. Y la palabra nos enseña que ellos tuvieron que vivir ese proceso, cada quien de diferente forma. La Biblia da algunas luces sobre la situación que vivieron algunos de los discípulos y yo puedo saber y entender por todo lo que yo amo al Señor, cómo pudo haber sido ese proceso para cada quien. Sin duda, cada discípulo tenía una relación particular con el Señor. Y estoy seguro que haber vivido ese proceso debe de haber sido muy difícil. Yo no sé lo que tú y yo hubiésemos pasado o pensado si nos hubiera tocado vivir ese proceso. ¿Te imaginas haber caminado con el Señor 3 años y que de repente fuera quitado de ti? Yo me sentiría morir. Yo sentiría que todo mi mundo se acabaría. Hoy puedo decirte con seguridad que en la cruz, en ese momento en que Jesucristo fue levantado en la cruz, fue crucificado y dio su vida, estoy seguro que ahí también fueron clavadas muchas esperanzas de los discípulos. Muchas esperanzas de los que lo seguían. Estoy seguro que ahí se terminaron muchísimas de sus ilusiones. Tanto es así que dice la palabra que ellos que esperaban que Jesús liberara al pueblo, que liberara a los judíos del gobierno de Roma, aún ellos regresaron a lo que estaban haciendo. Regresaron a pescar, regresaron a hacer las labores que antes hacían. Estoy seguro que dolidos del corazón, quebrantados del corazón porque habían perdido a su maestro. Hasta que ocurrió lo que tú ya sabes, cuando fueron las mujeres a visitar la tumba. Y entonces el ángel les dijo, ¿cómo es posible que estén buscando entre los muertos al que vive? Alguien va a tener que decir amén a eso. Y tú recuerdas cómo las mujeres salieron y después Jesús les apareció. Estoy seguro que lo recuerdas, lo hemos enseñado también, cómo aparece a un par de discípulos en el camino de Emaús. ¿Te acuerdas de eso? Y aún se les apareció a ellos y tanto las mujeres como los discípulos del camino de Emaús corrieron a contarle a los 12 o a los 11 lo que había ocurrido. Y aún así no creyeron. Entonces Jesús tuvo que aparecerse en medio de ellos y compartió con ellos la comida, pero ahí no estaba Tomás, si lo recuerdas. Y Tomás dijo, hasta que yo no viere los orificios en sus manos, hasta que yo no viere la herida en su costado, no voy a creer. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido él a todo eso? Y conoces la historia. Después él vuelve a aparecerse a Tomás y le dice a él, mira los orificios, ven y tócame, soy yo. Gloria al Señor. Después se aparece él a 500 hombres. Vuelve a aparecer y en el libro de los Hechos, si quieres acompañarme, se narra una parte muy emocionante de este proceso. En el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira, ellos todavía le preguntaban de si iba a liberar a Israel de la opresión que sufría por Roma. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, gloria al Señor, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Alguien va a tener que decir amén, alguien va a tener que aplaudir, alguien va a tener que hacer algo de ruido. Hoy yo vengo a decirte, no solamente resucitó, no es eso de lo que yo te quiero hablar. Si bien la resurrección es base de nuestro conocimiento teológico, base de nuestra doctrina, hoy quiero decirte, no solamente resucitó, el Señor Jesús ha prometido volver. Él va a regresar, Él va a volver, y esa es nuestra esperanza como iglesia. Él volverá. Alguien va a tener que escribir en los comentarios: Él volverá. Yo tengo la esperanza de verlo, yo tengo la esperanza de encontrarme con Él. O el Señor Jesús ha prometido que va a volver, y yo lo creo y yo lo estoy esperando. Ser iglesia es tener la esperanza de gloria de que volveremos a ver al Señor Jesús. Alguien celebre conmigo esta mañana. Gloria al Señor por su palabra. No solamente resucitó, sino que prometió volver. Gloria al Señor. Hoy vine a decirte que Cristo vuelve. Él va a venir por segunda vez. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy esperando que el Señor regrese. Yo estoy esperando que el Señor venga por su iglesia, por su congregación. Hay un predicador, ya partió a la presencia del Señor hace algunos años, Oral Roberts, y él habla sobre que en una ocasión, ya cerca de sus 90 años, él murió alrededor de los 94 más o menos, y cerca de sus 90 años, él estando en su casa, en la soledad de su habitación, en la noche, el Espíritu Santo lo visitó y le dijo: no está lista la iglesia para mi regreso. No está lista la congregación para mi regreso. El mundo no está listo para que yo regrese. Y cuenta este predicador que fue tan intensa esa sensación que de repente escuchó un estruendo, así como lo dice también el libro de Hechos, y que ese estruendo penetró hasta lo más profundo de su ser y sus vestiduras temblaban, y él fue recorrido por un temblor que no pudo controlar, porque escuchaba la voz del mismo Dios que decía: háblales a mis hijos acerca de esto. Háblales acerca de lo que yo quiero decirles. La iglesia no está lista, el mundo no está listo para mi regreso. No están preparados, y debes de hablarles acerca de esto. Diles que yo voy a regresar, diles que yo voy a volver. Hermano, ser iglesia representa tener esta esperanza fija en nuestra vida. La iglesia es, por definición, el cuerpo de Cristo esperando. Por definición, tenemos una esperanza. Hacemos lo que hacemos sin ver las cosas. ¿Te habías puesto a analizar eso? Hacemos lo que hacemos y no hemos visto. Somos hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Y muchas de las cosas que hacemos en la iglesia y en los ministerios las hacemos sin haber visto. ¿Por qué creemos en el Señor Jesús? Porque hemos visto su poder, porque le podemos ser testigos de las cosas que ha hecho. Pero también invariablemente somos iglesia porque esperamos su regreso. Quiero decirte que el regreso de Jesús no va a ser algo escondido, no va a ser una situación que permanezca en el secreto. Yo no sé por qué nos lo enseñaron así, y yo lo creí durante mucho tiempo, que en un momento todos íbamos a desaparecer y que el resto del mundo simplemente iba a estar preguntando qué fue lo que les pasó, por qué desaparecieron, y como que quisieran darle una explicación científica a ese hecho. Pero la palabra dice que va a ser como un resplandor, que va a ser como un relámpago, que todo ojo le va a ver. Hermano, no va a haber ninguna duda. Cuando el Señor venga, va a ser un estruendo tan grande, va a ser algo que todo el mundo va a ver, y va a llegar tanto a la gente de una manera tan inexplicable que no va a poder haber duda de que el Señor ha regresado por su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Jesucristo, esperanza de gloria. La palabra lo dice de la siguiente forma. Acompáñame a la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4. A partir del versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira aquí, la carta nos enseña que había algunos que estaban afligidos por los que habían muerto.
Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor, hermano. Hasta los muertos van a escuchar. Hasta los muertos van a oír el momento en donde suene esa gran trompeta. Esto no va a ser un secreto. Esto no va a ser una cosa escondida. Esto no va a ser una situación inexplicable. No es así. El mundo entero se va a dar cuenta. Se escuchará la trompeta en todo el mundo y todos sabrán que Jesucristo viene. Y todo ojo le verá. Una vez que hemos puesto durante el último mes las bases para saber en dónde encuentro mi santidad y que es Él el que me santifica, quiero decirte que la palabra dice que todo ojo le verá. No solamente sus santos, todos le verán. No va a ser un evento que esté escondido, no va a ser un evento debajo de la mesa, sino que todo ojo le verá. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Hermano, es tiempo de que recuperemos el hablar acerca de la segunda venida de Jesús. Estos temas se han borrado de las listas de sermones de nuestras congregaciones, pero quiero decirte que por cada vez que la Biblia profetiza la primera venida de Jesucristo, profetiza 8 veces que va a regresar por segunda vez. Gloria al Señor. No es un tema que tengamos que ocultar. Nosotros necesitamos hablarle a la gente, predicarle a la gente y decirle, Cristo viene pronto. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan termina su carta, su colofón final de la carta dice, sí, amén, vuelve pronto, Señor, te estamos esperando. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Incluso cuando nosotros celebramos la Santa Cena, tú sabes que como congregación lo hacemos, incluso cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos recordando que Él viene. Haced esto en conmemoración mía, dice la palabra, y lo hacemos así, sabiendo que Él ha prometido que va a volver. Cuando vino el Señor Jesús, cuando nació Jesús ahí en Nazaret, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Había profecías que hablaban sobre la llegada del Mesías. Los escribas, los fariseos, los mismos gobernantes, los reyes que venían de Oriente, todos tenían información, todos sabían y los profetas habían hablado, pero ninguno estaba preparado. Hoy tenemos la promesa de que Jesús vuelve por segunda vez y la pregunta es si como iglesia, como congregación estamos preparados para eso. El Señor habló claro y es mejor que vuelvan estas predicaciones y estos sermones a los púlpitos en las congregaciones, porque cuando vuelva, hermano, va a ser tan claro que el mundo va a temblar. La iglesia será quitada de en medio de este mundo y el mundo será entregado a Satanás y a sus demonios. Lo dice la palabra. La palabra dice que cuando Él venga, todo ojo le va a ver, todo mundo se va a enterar y la iglesia va a ser quitada de en medio de este mundo y será entregada a Satanás y a sus demonios. Dios enviará entonces la gran tribulación sobre la tierra. Cuando, lo acabo de mencionar, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, hermano, estoy seguro que tú lo recuerdas, que lo hacemos con el corazón, que lo hacemos con el entendimiento. Dice la palabra, lo hacemos para conmemorar su muerte y resurrección hasta que Él venga. Cristo viene y Cristo viene pronto. Por eso es que entre los hermanos se saludaban Maranata. La palabra Maranata quiere decir el ungido vuelve, el Señor vuelve. Así que tú puedes escribir en los comentarios, escribe donde tomas apuntes la palabra Maranata. Y eso puede ser también un saludo entre nosotros. Así como nos decimos Shalom, la paz del Señor esté contigo, también podemos decirnos Maranata y recordarnos constantemente unos a otros que Cristo viene pronto. Alguien por favor diga amén a esa palabra. Gloria al Señor. En ese momento en el que Él vuelva, entonces, hermano, nos podremos dar cuenta de muchas cosas. Y muchas cosas también van a tomar su lugar. Aquello que es importante tomará su lugar de importancia. Aquello que no importa tanto tomará su lugar de poca importancia.
esta pantalla que tú estás viendo se quedará vacía. De toda la oferta que hay para que tú puedas cualquier domingo visitar cualquier iglesia virtualmente, no habrá más que pantallas vacías, no habrá más que templos vacíos. Ahí quedarán las sillas, ahí quedarán las pantallas, ahí quedarán todo el equipo, ahí quedarán las guitarras y los teclados, todo se va a quedar. Y entonces podremos saber lo que verdaderamente significa la palabra aquí no se siente la presencia de Dios. Usada tan a la ligera muchas veces, por situaciones carnales, por cosas que a veces no nos gustan de la congregación, decimos, aquí no se siente la presencia de Dios. Pero verdaderamente en ese momento es cuando el mundo sabrá lo que significa no sentir la presencia de Dios. Porque ya la iglesia será levantada, porque ya la iglesia será llevada con Cristo y la presencia de Dios no estará más sobre esta tierra. ¿Qué mayor infierno puede haber? ¿Qué mayor tribulación puede haber que no tener la presencia de Dios? Y cuando eso pase, entonces sabremos, se sabrá, ¿verdad? Y el mundo entero podrá darse cuenta. A lo mejor alguien que se alejó de Cristo, a lo mejor alguien que no estuvo listo para este momento, llegará buscando una congregación, buscando una iglesia, buscando una transmisión en vivo y no va a encontrar nada. Y ahí verdaderamente es donde va a poder expresar, no se siente la presencia de Dios. Como quisiera yo poder estar en la congregación nuevamente, en la iglesia nuevamente, pero esa oportunidad habrá desaparecido. No se puede dudar. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas al respecto. En el capítulo 21 dice lo siguiente. Lucas 21, versículo 6 dice así. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mira esta profecía. Jesús se las había enseñado a sus discípulos y ellos, como ya te lo acabo de decir, trabajaron sin haber visto el cumplimiento de esta promesa. El apóstol Pablo trabajó sin ver el cumplimiento de esta promesa. Pedro trabajó hasta el final de sus días, hasta que fue crucificado al revés en el Coliseo romano, sin haber visto el cumplimiento. Pablo asesinado justamente en el año 68 después de Cristo y justamente en el año 70, hermano, las fuerzas romanas invaden Jerusalén, toman la ciudad y destruyen el templo porque había un rumor entre los soldados de Roma. Se decía que ahí en la base del templo, en donde cada una de las columnas se erigía, había una base en donde estaban hechas unas especies de zapatas, de dados gigantes hechos de oro. Existía ese chisme, por así decirlo. Y eso hizo que los soldados romanos no solamente derrumbaran, sino que para que se cumpliera la palabra, quitaron aún los cimientos del templo. Y entonces se cumplió esta palabra que el Señor dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Ahí más adelante, en el versículo 24, dice lo siguiente. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso pasó después de que en el año 70 fueran atacados. Los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Y no fueron dispersados una semana, un mes o un año. Llevan 1900 años o cerca de 1900 años dispersos por todo el mundo. Y entonces esto ocasiona que durante muchos años, para los predicadores que sabemos de la carga que hay en la palabra profética y que tiene que predicarse la palabra profética, hubo durante mucho tiempo una dificultad para poder interpretar estas cosas. Porque decían, si Israel es donde tiene que ocurrir todo esto, si Israel es el lugar donde tiene que cumplirse todas estas cosas, ¿cómo va a ocurrir si no hay nación de Israel, puesto que todos los judíos estaban dispersos por todo el mundo? Cuando fue el Holocausto, tú lo recuerdas, cuando más de 6 millones de judíos fueron asesinados. No era como que atacaran a los mexicanos en alguna parte del mundo y que pudieran regresar a su país. No, ellos no tenían país a dónde regresar. Ellos eran los desechados de todas las naciones y huían de un país a otro. Y hay muchísimos documentales, películas que ilustran este proceso. Se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra que decía, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Después de que ocurrió esto, hermano, después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, la ONU decide otorgarles a los judíos un pedazo de la tierra de Palestina. Y entonces es cuando el reloj profético empieza a avanzar. Es entonces cuando el reloj profético nos hace voltear a ver Israel.
Como la palabra del Señor los dice, voltead a ver la higuera es Israel. Es nuestro reloj profético. Y en 1968, casi 20 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, les es dado ese espacio allá en Palestina. Y en ese año, en el 68, hermano, ocurre que los árabes de Egipto, de Siria, se unen todos. El rey de Egipto dijo en ese momento, acabemos con Israel, borrémoslo de la faz de la tierra. Y entonces atacaron juntamente 3 naciones, juntamente atacaron a Israel. Y en 6 días Dios les dio la victoria y recuperaron la ciudad de Jerusalén. Y tú podías ver en el muro de los lamentos judíos que estaban vestidos con sus uniformes militares, estaban en el muro de los lamentos llorando porque después de 1900 años, exactamente 1897 años tuvieron que pasar para que ellos pudieran regresar y adorar en ese cachito de templo que todavía existía. Ese que se llama muro de los lamentos es un pedacito de ese templo que una vez fue destruido. Ellos pudieron ir y por eso se llama el muro así y por muchas otras cosas más, pero tú podías ver a los judíos ahí llorando porque habían regresado donde sus antepasados habían adorado y podían volver a hacerlo en la ciudad santa de Jerusalén. El reloj de Dios se había activado. El reloj de las profecías se ha activado. Las palabras se están cumpliendo. Mirad la higuera como Jesús lo dijo. Una de las promesas postreras fue que iba a haber un gran avivamiento. Y quiero decirte cuál ha sido la situación de la iglesia en los últimos 52 años, justamente desde el momento en que te acabo de comentar, justo en el momento en que los judíos regresan a Jerusalén. ¿Qué ha pasado en esos últimos 52 años? ¿Cuál es la diferencia de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana en estos tiempos? Quiero decirte que hace 52 años no había presencia en muchos países. Aún en México, hace 52 años no podía hablarse ni siquiera de iglesia. Había algunas células, había algunas reuniones y las células eran pequeñas y las iglesias eran pequeñas. Hoy te puedo decir que el porcentaje de cristianos en México ha crecido exponencialmente. Que en toda América Latina tenemos grandísimas iglesias en donde la gente corre a buscar del Señor. Está habiendo un avivamiento. Yo quiero decirte, ese avivamiento lleva 52 años, porque un avivamiento no se trata de lo que sientas en un momento o de que haya un gran derramamiento del Espíritu Santo y que solamente lo recibamos a nivel emocional, sino que en los últimos 52 años ha habido un avivamiento tan tremendo que podemos ver cómo la gente se agolpa para poder escuchar la palabra del Señor por miles. La iglesia de Corea, la iglesia de África, la de Colombia, la de Guatemala, la de Miami, la de Estados Unidos, son iglesias grandísimas, hermano. Y si el número finalmente no tiene que ver, lo que te estoy diciendo es que hay un hambre por el Señor. Hay un avivamiento desde esa fecha. Durante ya 52 años, el evangelio se ha expandido como nunca antes. Eso tiene que hablarnos sobre algo. Los tiempos se están cumpliendo. Gloria al Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero Cristo dejó señales para que supiéramos. Siguiendo con el testimonio del hermano Oral que te estaba platicando al principio, él dice que sintió como ocurre en la NASA. En la NASA ocurre que cuando despega un cohete, una nave espacial, tiene que haber un perímetro que esté completamente despejado. 150 kilómetros a la redonda no puede haber nadie. Pero aún los que se quedan cerca, aún los que están cerca, hermano, te pueden decir de su experiencia cuando esa nave espacial despega. Es tan fuerte el sonido, es tan fuerte las vibraciones que de ahí se desprenden, que incluso muchos ocupan algodones en los oídos para taparse, algunos especiales para poder cancelar todo el ruido para que no les haga daño, y aún en su experiencia ellos dicen que el sonido y las vibraciones traspasan todos esos tapones que se puedan poner y el ruido que se siente no se siente en los oídos, sino se siente en todos los huesos, una vibración que no se puede evitar, es un temblor. Y hermano, en su experiencia, Oral compartía, así va a ser la segunda venida de Cristo, todo mundo lo va a sentir, va a ser algo tan estruendoso, tan grande, tan maravilloso, que nadie va a poder dudar de que el Señor ha regresado. Él nos dio señales, todo el mundo se va a dar cuenta.
Y Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso está acechando constantemente, por eso está mintiendo constantemente, por eso cada vez tiene estrategias más nuevas, estrategias descomunales para poder destruir a la iglesia, pero las puertas del infierno no van nunca a ser más altas que las puertas de la iglesia, porque las puertas de la iglesia son Cristo mismo, nuestra esperanza de gloria. Alguien diga amén, por favor. Yo estoy seguro que si este mensaje yo lo predicara, no sé, en el Congreso de México, me dirían que estoy loco. Si yo esto lo predicara en algunas universidades, a lo mejor me bajarían del estrado por hablar sobre cosas sin sentido. Pero el Señor dijo que sería como en los tiempos de Noé. El Señor dijo que así sería. ¿Tú te acuerdas cuando Noé empezó a hablar del diluvio que venía? ¿Cómo era posible que le pudieran creer si nunca había llovido? Sino que dice la palabra que la tierra subía un vapor que regaba todo lo existente. Nunca habían visto agua caer del cielo. Y el hecho de que Noé estuviera predicando y hablando sobre eso, que iba a caer lluvia del cielo, por supuesto que lo iban a tomar de loco. Pero la palabra dice que será como en los días de Noé. Mateo 24:38 dice lo siguiente. Ve con tu Biblia conmigo. Mateo 24, versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Gloria al Señor. Una cosa que ocurrió en el diluvio es que cuando el juicio de Dios empezó a bajar y todos se dieron cuenta de lo que estaban pasando, corrieron al arca. Quisieron entrar y ya no podían. Dios había sellado la entrada. Escucha esto. Cuando el juicio de Dios baja, el arca sube. Cuando el juicio de Dios baja, el arca sube. Y por supuesto que tú sabes que el arca de Noé es un símbolo de la iglesia. Y viene un juicio sobre esta tierra. Y cuando el juicio de Dios baje, la iglesia va a subir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos lo pueden creer en su corazón? La iglesia va a subir y esa figura del arca se va a cumplir. Y seremos llevados a la presencia del Señor. Y no veremos el juicio que será puesto sobre esta tierra, porque Dios viene por aquellos que ha rescatado. Alguien, por favor, diga amén a eso. Puedo platicar de muchas otras profecías, lo haremos en las siguientes enseñanzas, pero el Señor Jesús habló de guerras. En 1900 todo el mundo creía que jamás iba a volver a haber guerras mundiales, puesto que acababan de vivir la guerra de los 30 años, una guerra súper sangrienta, y los gobiernos mundiales y la población mundial nunca creyó que se fuera a vivir otra guerra mundial, y se tuvieron 2 guerras mundiales más. Hoy Corea amenaza a Japón, hay tensión entre Rusia y Estados Unidos. China quiere ganar toda la competencia comercial mundial y eso pone muy nerviosos a muchos. Las pruebas nucleares que se han hecho por parte del gobierno de Corea del Norte ponen las cosas muy tensas. Toda la palabra del Señor se ha cumplido y toda se cumplirá. La Biblia dice que habría terror. Hoy quisiera preguntarte si sabes de alguna ciudad que sea segura o libre de cualquier terrorismo. No hay ninguna ciudad. No puedes hoy decir me voy a Francia, me voy a Italia, me voy a Londres. Hay un terror que se está viviendo en todo el mundo porque los movimientos terroristas pueden traspasar cualquier cosa. Se está viviendo terror, pestes. ¿Qué podemos hablar de las pestes? Estamos viviendo una situación que la Biblia ya había descrito. Lo que hoy vivimos, como lo prediqué hace algunos meses, no tendría por qué sorprendernos a los hijos de Dios, puesto que los hijos de Dios hemos sido informados de estas cosas con muchísima antelación. Todo lo que estamos viviendo está preparando el terreno para lo que ha de venir. ¿Y qué tengo que hacer? Dice la palabra velad, velad y orad. Y velad significa estar listos, estar preparados. Estar como con una maleta en la puerta. Tú te acuerdas de los terremotos, estoy seguro. Cuando pasó el terremoto del 2017, tú te acuerdas que aquí en México hubo una recomendación para que tuviéramos una maleta lista, ¿te acuerdas? Una maleta donde pues estuvieran los papeles de importancia, donde estuvieran las cosas importantes, a lo mejor algo que pudiera hacer falta para que si había un terremoto en medio de la noche, pudiéramos salir corriendo. Hoy yo te digo, ten listo el corazón,
ten lista tu alma, ten lista tu salvación, porque en cualquier momento, así como un temblor, así como algo inesperado, el Señor Jesús va a venir, y aquellos que no tengan listo el corazón, aquellos que no hayan tomado las precauciones necesarias, aquellos que no hayan preparado esa maleta, hoy yo te digo, así como alguna vez nos dijeron que preparáramos la maleta porque no sabíamos en qué momento algo iba a pasar, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Tened listo, les digo yo a toda la congregación, tengan listos sus corazones, tengan listas sus almas, tengan lista su salvación, porque el Señor va a venir y no sabremos en qué momento, no sabremos en ningún momento cuándo será, pero el Señor Jesús ha de venir. Tengan listo el corazón. Cristo viene a la hora que no pensamos. Cristo viene a la hora que no creemos, a la hora que no lo esperamos. Y como dice su palabra, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos trabajando, dos mujeres trabajando, una será tomada, la otra será dejada. Dice la palabra que muchas cosas van a ocurrir en ese momento. ¿Y sabes qué? Si todo lo que hemos visto se ha cumplido, esto también se va a cumplir. Por lo tanto, yo hoy quiero decirte, trabajemos para Jesús. Hagamos todo aquello que el Señor nos ha pedido que hagamos. Imagínate qué hermoso será que tú y yo pudiéramos estarle predicando a alguien en algún momento y que en ese momento venga el arrebatamiento y seamos arrebatados al Señor haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos. Qué maravilloso sería que Jesús nos encontrara en su segunda venida, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, llevándole de comer al que no tiene, siendo luz en medio de la oscuridad, no encerrados en nuestra casa, no encerrados en nuestras comodidades. Qué hermoso sería que Jesús nos sorprendiera y nosotros estuviéramos haciendo lo que nos encargó. Y que pudiéramos decirle, Señor, llevamos 2000 años haciendo dos cosas. Lo que tú nos has encargado y esperándote. Esperando por este momento. Hermano, yo sé que muchas congregaciones no hablan sobre este tema, porque muchos dicen centrémonos en hablar de Jesús a las personas que no le conocen. Pero yo quiero decirte que la iglesia tiene esta esperanza, Él volverá. Él volverá. Y tú y yo la tenemos fácil y la tenemos segura. Porque tú y yo seremos llevados y no viviremos el juicio que esta tierra va a vivir. El Señor va a enviar una tribulación, es el tema de la próxima semana, no te lo pierdas, lo vamos a analizar a profundidad. Pero hoy quiero decirte, tú y yo seremos libres de ese juicio. Mientras tanto, hagamos lo que el Señor nos pidió. Hablemos de Jesús, seamos la sal y la luz de esta tierra. Creo yo que sería lo más hermoso que pudiéramos hacer. Que cuando Él decida, cuando los tiempos de Dios se cumplan y Él baje a esta tierra, encuentre a su iglesia haciendo lo que le encargó. Dice, bienaventurado al que yo encuentre haciendo esto. Otra cosa que dice el Evangelio de Mateo, dice, tengan aceite en sus vasijas. Eso quiere decir, sean llenos de unción, sean llenos del Espíritu Santo. Procuremos los dones espirituales. Dios te va a dar las armas para que puedas hablar, para que puedas pelear esta buena batalla. Acordaos de la mujer de Lot. Los que no saben a qué se refiere esto, cuando la mujer de Lot iba saliendo y el juicio de Dios estaba cayendo detrás de ella, ella se acordó de lo que había dejado. Se acordó de las amistades que estaba dejando, de los placeres que estaba dejando. Se acordó de todo lo que tenía que abandonar. Y volteando la vista atrás, fue transformada en una estatua de sal. Esa advertencia también es para nosotros. No hay nada allá atrás que nos llame la atención. No tenemos que voltear para allá atrás. Tenemos que tener la vista fija delante, en donde está el Señor Jesús, nuestra esperanza de gloria, y caminar directamente hacia Él. Y donde está, cierra tus ojos y me gustaría que pudieras tomarte un tiempo, escuchar detenidamente la letra de esta canción. Si te la sabes, cántala con nosotros, pero si no te la sabes, pon atención a lo que esta canción tiene que decirnos. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero.
Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida Sí, Señor, no lo se permitas. desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Puedes cantar con nosotros. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Apocalipsis 3:10 dice: He aquí yo vengo pronto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, has obedecido. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11 dice: He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor ha prometido que va a volver. Él volverá. Gloria al Señor. Padre, te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Ahora que hemos leído las cosas que han de ocurrir, yo te pido, Padre, que pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer, y que todos estemos listos para este tiempo. Como pastor, mi principal obligación es que todos los que estamos en esta casa estén listos para ese momento. Y si bien es una predicación que ha salido de las listas de los sermones en las iglesias, esta casa tiene que aprender las cosas que han de ocurrir, para que con atino, con revelación, hagamos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. ¿Estás listo? ¿Hay algo que necesitas poner a cuentas con el Señor? Puedes decir: he estado jugando a que si estoy listo o no estoy listo. Hoy es el tiempo en que puedes estar total y completamente listo. Ponte a cuentas con el Señor. Pide perdón por aquello que no hayas hecho bien. No pasa nada. Nunca nos han pedido perfección. Pero tenemos que tener la convicción en nuestra vida de que estemos listos para cuando estas cosas ocurran. Quiero asegurarme que todos en esta casa estén listos, porque les amo como tú amas a todos los de esta congregación y amas a los de tu casa, y no queremos que ninguno se pierda. Así que no pierdas el tiempo y comparte esta palabra con quien necesite escucharla. Estamos seguros que el Señor hará un milagro. Que la gracia de Dios esté contigo, que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo y con los que tú amas. Que el poder del Padre y la unción del Espíritu Santo estén de lleno en tu casa siempre. No te desconectes todavía, hay algunos mensajes que queremos darte, pero mi oración es que esta palabra pueda permanecer en tu corazón, para que puedas echar mano de ella cada vez que sea necesario. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.